un cambio de dirección donde vamos a entrar específicamente en lo del texto. Hemos hablado de los problemas filosóficos y la situación en que las presuposiciones toman lugar en la crítica textual, pero ahora vamos a mirar distintos métodos de crítica textual que varias personas están tratando de emplear. El campo se ha diversificado un poco desde los días cuando en el siglo, al fin del siglo, a mediados del siglo XIX, cuando se empezaron a descubrir los manuscritos más antiguos, primero el Aleph y el B, y luego empezaron a descubrirse algunos papiros. Fue un tiempo muy como cuando siempre se abre un campo. Hasta ese entonces la crítica textual era no era una cosa grande. Había básicamente el Textus Receptus, que se había usado desde el tiempo de Reina Valera y luego el King James, y esos usaban ese tipo de edición, que básicamente se fundaron en una docena más o menos de manuscritos, todos que eran de una edad tardía, algunos que faltaban. Por ejemplo, cuando tradujeron el King James, faltaba manuscrito en griego para la última parte de Apocalipsis. Entonces lo que hicieron es tomar la edición latina, el Vulgate, y la tradujeron hacia atrás al griego, y luego usaron ese para traducir el King James. Entonces algunas de las ediciones antiguas del griego, de la Biblia en griego, el último capítulo, parte del último capítulo de Apocalipsis, no tenía ejemplar en ningún manuscrito griego, era una traducción al revés del latín. Pero eran los textos bizantinos, ¿no? Los tomados. Sí, bueno, sí, excepto ese, porque faltaba, solo había como una docena de manuscritos que se habían reunido. Era mucho más similar a lo que se encontraba en el resto de la literatura clásica. Un esparcido poco de manuscritos, la mayoría de una edad no muy antigua, como tienen Platón y Sócrates y todo eso hasta hoy. Entonces estamos hablando ahora de que se empezaron a descubrir esos manuscritos y se desarrolló una nueva ciencia, porque antes de eso no había mucho de crítica textual, porque no había ni materiales, y todos los materiales que habían eran muy homogéneos, muy reducidos. No había que criticar. No había que criticar. Y luego empezaron a encontrar a medias empezando en el fines del siglo XVIII y luego llegando a medias del siglo XIX, y especialmente al principio del siglo XX, se empezaron a reunir todos estos materiales, y empezaron los críticos textuales, empezando con personas como Horty Westcott y Tischendorf y varios otros. Empezaron a desarrollar sus teorías, la mayoría de las cuales se centraron muy concentradamente en los dos manuscritos en ese tiempo más antiguos, que eran Aleph y B. Y era como unos niños que encontraron un nuevo juguete. Era una cosa increíble que, habiendo tenido manuscritos todos desde el siglo IX adelante, de repente se encuentran dos del tercer siglo, y ahora estamos jugando con materiales bien antiguos y estamos empezando una nueva ciencia. Y había debates grandes en ese entonces entre personas como Westcott y Hort de un lado y Burgon del otro lado, sobre cuánta importancia ponerle a estos nuevos manuscritos, que aunque siendo antiguos, como hemos visto antes, difieren entre ellos en gran cantidad, y entonces tienen sus propios errores. Y luego empezaron a encontrar los papiros. Todos provienen básicamente de la área de Egipto, donde el clima era suficientemente seco para preservarlos.
Y al principio todos, casi todos, dejaron atrás el texto tradicional y brincaron en esta nueva, nuevo movimiento, este nuevo movimiento y empezó, y se tuvo un optimismo increíblemente grande que ya con esto vamos a poder desarrollar y encontrar por seguro lo que dijo el original. Llegaron aproximadamente a los años 1920, 1930 y empezaron a reconocer que no tenían en esos manuscritos favoritos las opciones suficientes para determinar qué era el original. Y vinieron descubriendo, lo más que se encontraron papiros, que la mayoría de las variaciones que nosotros tenemos hoy en día de textuales originaron en los primeros 2 siglos, donde no tenemos aún hoy casi nada de evidencia. Tenemos fragmentos, ¿verdad? Tenemos el fragmento de Juan que se encuentra en el año 125, tenemos algunos fragmentos quizá en el Mar Muerto, tenemos, pero papiros completos de libros o de grupos de libros no se empiezan a ver hasta los años 300 y pico. Entonces, ya 50, 100 años después de que todas estas variaciones ya habían tenido lugar. Entonces, hoy en día lo que tenemos es cuando primero se encuentran los documentos, ya todas esas variaciones se encuentran y no hay nada antes. Entonces, el problema científico es cómo desarrollar un sistema que nos deje encontrar en la evidencia que tenemos qué fue la situación textual durante esos primeros 2 siglos. Y cuando hablo de 2 siglos, son 2 siglos desde AD 0. No 2 siglos desde que se comenzó a escribir. Es menos de 12, 130 a 150 años desde que los manuscritos empezaron a escribirse. Entonces, estamos hablando de un periodo vacío de unos 130 años, donde las copias eran muy indisciplinadas por razón de la persecución, por la razón de la falta de materiales y por la razón de falta de educación y ciencia en la copia, porque la gente las estaban copiando simplemente a correr. Venía una copia, ellos hacían una copia, no había nada de redacción, no había nada de corrección, no había un monje supremo que estaba mirando y las copias se estaban haciendo en práctica como se hacen a veces hoy todavía en los países comunistas. Entra una Biblia, todos agarran sus plumas y a copiar páginas porque quién sabe cuánto tiempo dure esa Biblia ahí. Fue una situación muy caótica y no muy disciplinada. Entonces, desde ese entonces se han desarrollado varios métodos científicos, o vamos a poner en comillas, lo que ellos están tratando de hacer de forma científica sobre cómo tomar la evidencia que tenemos y sacar lo que es original. Y el libro trae 4 de esos métodos y uno tiene que evaluar qué son las fuerzas y cuáles son las debilidades de cada método. El primer método que vamos a hablar hoy, y los 4 métodos aquí en el libro, lo que dicen el eclecticismo razonado, mi boca no quiere con ecléctico hoy, eclecticismo absoluto, la mayoría bizantina, y luego al final Moisés Silva da una respuesta y él es un tradicional que sigue Westcott y Hort y los manuscritos Aleph y Bey y los otros de esa cosa. Una cosa que no se ha puesto y que yo creo que en el futuro se va a hacer más es un sistema claramente genealógico, donde se hace un árbol
de descendencia, donde se puede comprobar a cada paso cuáles manuscritos, cuáles lecturas salen de cuáles en una forma más absoluta. Hasta este punto no se ha podido hacer porque excepto en 2 partes de la Biblia no se han, como he dicho antes, no se han totalmente visto lo que están en los manuscritos. Solo 2 partes de la Biblia del Nuevo Testamento lo tienen hecho por completo. Uno es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, en ese libro tenemos mucho menos manuscritos que en el resto del Nuevo Testamento. Solo hay unos 250 por ahí manuscritos del libro de Apocalipsis. Entonces, y ahí no se encuentran ni Aleph ni B. Aleph y B no tienen Apocalipsis. Sí, Aleph tiene, B no tiene. Pero el manuscrito que se considera hoy en día de más valor en Apocalipsis es A. Entonces, pero hay mucho menos manuscritos y por esa razón mucho menos material que poner en lugar. Y se han hecho diagramas que nos enseñan cómo descendieron. El otro lugar donde se han hecho todos los manuscritos es lo que se le dice la historia de la mujer en adulterio en el libro de Juan, donde hay unos 853 manuscritos que contienen esa porción. Entonces, ese también se ha investigado por completo y se ha podido hacer. La mejor edición es la de Hodges y Farstad, donde tiene en la introducción, por ejemplo, esta es la introducción de las familias de manuscritos en Apocalipsis, que tiene... y lo decidieron por cómo van las lecturas, ¿verdad? Y estas descendieron de estas, y estos son los grupos, y han podido clasificar todos los manuscritos en su descendencia, Hodges y Farstad. Ahora, esto es preliminario, y luego desafortunadamente tanto Farstad como Hodges se fueron a su gran recompensa en el cielo. Y ahora a ver quién toma su lugar para hacer el trabajo. Pero y tienen también el otro de Juan 8, del fin de Juan 7 al 8:12, también todos los manuscritos puestos en sus lugares. Eso sería lo ideal, pero es una cosa hacerlo con 200 pico manuscritos o hacerlo con 800 y pico manuscritos que hacerlo con más de 5000 y tratar de hacerlo, y se tendría que hacer no solo en cada libro. Por ejemplo, en el libro de Juan, ese segmento que muchos piensan que no es parte del evangelio original, ese segmento tiene su propia historia, su transmisión. No siempre un libro completo, especialmente un libro largo, no siempre fue copiado por el mismo. Por ejemplo, tú puedes tener en Aleph y B, hay varias páginas que fueron copiados por el mismo copiador, de Aleph y B. Otras páginas que fueron copiados por distintos. Entonces, cuando tú haces un manuscrito Aleph, quizás 6 o 7 copiadores lo hicieron. Hoy estaba el monje estaba copiando, el día siguiente le dio la gripe, pero ahí estaba el manuscrito, viene otro monje y copia. Él tiene otros hábitos, él no hace los mismos tipos de errores. Se puede distinguir dónde la copia cambió porque cambia el estilo de letra, ¿verdad? Pero no puedes tomar, por ejemplo, el libro de Aleph en Juan y decir, aquí está Aleph, como si fuera una cosa monolítica, una cosa que se puede tomar como si todo fuera hecho igual. Aún el mismo monje hoy se siente bien alerta y está copiando con claridad y con cuidado, y el día siguiente se desveló la noche antes haciendo su vigilia hasta las 3 de la mañana y ahora se despierta y es el mismo, pero su manera de copiar no es igual. O se enojó con el prior o alguna cosa así, y
de día en día puede cambiar tu manera de copiar. Entonces, es muy difícil en un libro entero decir, este libro fue copiado así. Así que, por esa razón, se han desarrollado los dos métodos eclécticos aquí, que no miran al manuscrito completo, lo miran lectura por variación. Entonces, por ejemplo, tenemos en Hechos, por ejemplo, vamos a tomar un libro, tenemos Hechos. Y vamos a decir en el capítulo 1, en el 1:3, hay una variación donde hay 4 o 5 opciones. Esta la tiene, nada más para ponerse, esta la tiene Aleph, A y B, esta la tiene Aleph y D, esta la tienen los bizantinos, esta la tiene familia 1 y familia 13, y esto lo tienen un grupo de manuscritos, quién sabe. Y luego en el 1:4 viene otro grupo y ahora 4 variaciones. Este lo tiene Aleph y A y Aleph, este lo tiene B y C, este lo tiene el bizantino. En vez de decir, bueno, vamos a irnos solamente con Aleph y B, Aleph y pues no se puede porque aquí están Aleph y B en un lado, aquí Aleph está en un lado y B está en otro. Vamos a ir lectura por lectura y usar la evidencia para cada lectura sin tomar en cuenta ninguna lectura que venga antes o después. No vamos a tomar en cuenta nada de lo que pasa en el 4 cuando determinamos lo que es la lectura en el 3. Vamos a mirar cada lectura, por eso le llaman ecléctico, no se está tomando todo en total. Cualquier cosa se puede usar y vamos a discutirlo variación por variación. Ahora, la diferencia entre el eclecticismo racionado o racional o como lo quieran decir y el eclecticismo total es que el eclecticismo total trata de usar solamente evidencia interna y el otro trata de usar evidencia externa para también trazar la historia. ¿Cuál es la diferencia entre interna y externa? Interna es, solo se miran los hábitos de los escribas, no se mira la historia. Evidencia externa es la historia de transmisión. ¿Okay? Vamos a mirar de dónde viene, de cómo fue, de cómo llegó, tratamos de determinar la historia de la copia. Evidencia interna es solo estamos mirando cosas que hablan de los hábitos de escribas, estamos usando las reglas, la lectura más difícil o la lectura más corta, estamos tratando de determinar contexto, pero no estamos tratando de usar la historia. La situación es esta, muchas veces la historia no se conoce y en nada se conoce, esto es lo que dicen ellos, de los primeros 2 siglos. Entonces, si tú determinas la historia de una variación y pegas en el último manuscrito que tienes en el año 325, el año 300 que sea, y ahí pegas la pared y la historia ya no te va a ayudar más, porque ya no tienes nada de contexto, nada escrito, no tienes manuscritos. Entonces, de ahí para atrás tienes que usar solamente lo que puedes encontrar adentro. de hábitos o costumbres. Hábitos, costumbres, usos. usos sí, es lo único que puedes usar y por eso hay necesidad de ese tipo de cosas, porque la historia solo nos lleva hasta un punto y hasta que descubramos más manuscritos no vamos a poder ir detrás de ese punto usando historia. Entonces, como dice aquí, an approach that seeks to take into account all available evidence, both external, that is provided by the manuscripts themselves, and internal, considerations having to do with habits, mistakes, and tendencies of scribes, hábitos, errores y tendencias de escribas, o el estilo y el pensamiento del autor. Compartimos la hoja. Así no las de repartir. Tú tienes una y la miré, pero nadie más tiene. Mira, Okay. qué chistoso. Tú la agarraste, estaba mirando la tuya y me olvidé que no las pasé al otro. Okay. Solo Poli tenía hoja.
Él estaba saliendo yo, el único con A en esta clase porque los demás no tenían la lectura. Okay. ¿En dónde va, perdón? El principio. Ah, ok. Sí. A Jesucristo. Los eclécticos racionados o racionales o como lo quieran poner, tratan de tomar en cuenta toda la evidencia, tanto lo externo como lo interno. Central a este método es un guía fundamental. La variación más posible que sea la original es la que más da cuenta de los orígenes de todos los otros variantes que compiten en términos tanto de evidencia externa y interna. Entonces tú tienes X variaciones, tú das un grado, dice, esta variación aquí le voy a dar, después de mirar todo, quizá le dé un B+. Esta variación B-, esta variación C, esta variación un A-. Entonces después de calificar cuál más explica a los demás, voy a ser A- y después A1. Estoy hablando de steak sauce. Okay. Entonces uno tiene que balancear y ver cuál de estos explica más el otro. Es lo que estábamos haciendo la semana pasada un poco cuando hablamos de las variaciones sobre Gerasa, Gadara, Gerasa. ¿Cómo se explica cuál vino de cuál? Ese tipo de decisión. Pero se hace no por un... Cuando yo encuentro, por ejemplo, que en la familia 1 y familia 13 tiene el mejor grado, yo ahí dejo, yo decidí esta variación, pero cuando llego al siguiente versículo, yo no digo porque un versículo antes ganó yo no asumo que va a ganar el que sigue. que va a ganar. Yo hago todo el trabajo de nuevo, variación por variación, Y califica. y calificarlo, y ese es el sistema que tratan de hacer. Dr. Whitehouse, Sí. una pregunta. Ujú. Para nosotros hoy en día, viendo pues las variantes que hay, en dónde o cómo nos corresponde a nosotros ver esas variantes, porque Lo que yo hago en mi propia práctica, lo que yo quiero hacer es, yo voy a mirar los variantes. Primero yo tengo que mirar qué diferencia van a hacer en mi exégesis. ¿Okay? Yo como pastor o yo como maestro, mi primera pregunta es saber las opciones exegéticas que a mí me tocan. ¿Okay? En algunos casos, por ejemplo, hay muchos donde varía Cristo Jesús o Jesús Cristo, ¿verdad? Están la dirección, el orden de esas dos palabras van a cambiar. Exegéticamente no me hace mucha diferencia que diga en Christ Jesus o en Jesus Christ. ¿Okay? Yo no voy a... Esa variación es importante en que yo quiero saber cuál la original es, pero en la práctica no me va a hacer mucha diferencia. Entonces, yo exegéticamente eso lo voy a dejar. Y si alguien me dice, pues, ¿por qué mi Biblia dice Jesucristo y por qué la tuya dice Cristo Jesús? Yo les voy a decir, porque hay una variación en los manuscritos y ahí quedó. Yo no voy a tomar mucho tiempo. Pero hay algunas que sí hacen diferencia exegética. Muchas veces, por ejemplo, en algunos de los libros escritos de Juan, en primera epístola de Juan, un grupo de manuscritos dice nosotros y otro grupo de manuscritos dice tú, no incluyéndose el autor en eso. Eso tiene una diferencia y uno tiene que decidir en ese entonces si hay una cosa intencional en por qué él no se incluyó o si se incluyó. Pero no está ahí en el texto. Bueno, está en el texto, es una variación y dependiendo de qué variación tú escoges va a cambiar un poco cómo tú haces el exégesis de ese pasaje. Y tú vas a tener que determinar en tu propia vida
primero cuánto te importa las teorías, y luego vas a tener que tomar tú una posición y decir, yo prefiero esta teoría. Y luego cuando tú miras tus variaciones, tú vas a tomar los resultados de una persona que toma esta otra teoría y vas a usarla. Por ejemplo, hay muchos hoy en día que no tienen problema alguno diciendo el fin de Marcos no está en los manuscritos originales y no voy a basar doctrina en esa. Yo siendo una persona que va más hacia los manuscritos bizantinos, yo creo que ese pasaje debería estar en el original y yo lo voy a predicar con más firmeza de una persona que tienes dudas sobre si ese pasaje debe estar ahí. Entonces, después tú vas a agarrar una edición, cualquiera de las ediciones críticas, esta, la de Hodges, la de Nessel o la de esta que traje la vez pasada, de Robinson y Pierpont, y tú vas a decir, yo en mi sermón, yo voy a escoger por razones que ya he determinado en mis teorías, este es la variación que voy a predicar, y si hay duda, a veces en mis predicas, yo digo, hay unos manuscritos que leen esto, y si eso es la lectura correcta, esto cambiaría. Ahora, eso es una cosa un poco... depende del nivel de fe y de educación de tu iglesia, cuánto de eso tú puedas hacer. Si tú tienes una iglesia que está a un nivel medio alto de educación y de conocimiento bíblico, entonces tú puedes tratar, como lo tratamos aquí en un seminario, con áreas donde haya ambigüedad. Si tú tienes una iglesia nueva de muchas personas con muy poco crecimiento y fundación en su fe, y tú empiezas a traerles que la Biblia tiene esto y lo otro, que son variaciones. Una vez se me ocurrió decir en una escuela dominical que la Reina Valera tenía muchos errores. Hermano, casi me apedreé. No, sí. Uno de los hermanos. Y con mucha razón te iban a apedrear. ¿Qué acabas de decir? La Biblia no está equivocada. No, la Biblia sí. Espérame, no tiene errores, estás equivocado. Sí, y hacen con la Reina Valera lo mismo que hacen en inglés con la el King James, sí. Y con luego el Rey viene a ser- Jaime. Y luego viene a ser, si tú usas la NBI, eres un hereje porque lee distinto en algunos lugares que la Reina Valera. Y luego tienes que preguntar, ¿cuál Reina Valera? ¿La de 1500 y pico? ¿La de 1909, 1960 o el nuevo de 1995 de que sacaron? Entonces, ¿cuál Reina Valera? Y la mayoría dicen el 60. Pues, ¿qué hicieron todos los santos antes del 1960? No, La que dice vosotros. todos dicen vosotros. En el trabajo de traducción es ahí donde es útil el aparato crítico, porque encontramos las variaciones. Ya luego determinamos. Sí, y hay dos asuntos separados que muchas veces los mezclan. Uno es la crítica textual, que te da el texto que traducir, y otro es tu teoría de traducción, y eso también cambia las cosas, porque hay traducciones más palabra por palabra, más formales, y hay traducciones más dinámicas, que pueden tomar el mismo griego y traducirlo muy diferente. Entonces, aún en versículos donde la Reina Valera y la NBI tienen el texto griego idéntico, por ejemplo, el primer capítulo de Juan, donde hay muy poca variación textual, tú lees la NBI y tú sales con una lectura diferente de lo que tú sales. Más dinámica. Sí, más dinámica, menos idéntica al griego, más idea por idea de lo que tú sacas en la Reina Valera. Entonces, es difícil para el laico distinguir esas dos cosas, y son totalmente separadas. Una es el texto de cuál traduces, y el otro es cómo traduces ese texto. Y cuando vienes a tu Biblia que estás usando en el púlpito, tú tienes que tratar con los dos. Y es duro para mí especialmente porque yo tengo dos
mensajes, dos servicios, uno en inglés y uno en español, donde en español estoy usando la Reina Valera, en inglés estoy usando el New King James. Y yo a veces cuando hago un punto y trato de leer, por ejemplo, estoy preparando el sermón y lo preparo en inglés porque pienso primeramente en inglés, lo preparo usando el New King James y luego voy a hacerlo en español y miro que la lectura que está en la Reina Valera es diferente y tengo que decidir cómo voy a presentar este mismo punto. Cuando a veces la traducción de la Reina Valera es más correcta que la del New King James, a veces la del New King James es más correcta al griego que de la Reina Valera. Y si quiero hacer el punto, por ejemplo, uso New King James porque la traducción es buena aquí, pero vengo a la Reina Valera y traduce de alguna forma diferente. Ahora tengo que regresar y hacer el punto desde el griego. Y cuando en inglés lo pude hacer simplemente sin traer el griego porque ahí estaba en la traducción. Y igual al revés. Y hace difícil la situación para un pastor que esté tratando de predicar en dos idiomas. Pero estas cosas, mi punto también es, como pastores, es nuestro deber educar a nuestras congregaciones. Quizá no en servicio abierto, pero en escuela dominical o en alguna cosa así, educarles a un nivel donde ellos entiendan que estas situaciones son y que no deben ser una derrota a su fe, que tienen explicaciones y que la Biblia en sus autógrafos es inerrante todavía y que nosotros tenemos las opciones, que a veces no es fácil descubrir las opciones, pero todo buen tesoro es difícil de minar a veces. Entonces uno tiene que explicar y en algunos casos, dependiendo de la congregación, es más fácil que en otros, ¿verdad? Como descubrió usted. Pero regresando al tema, las fuerzas del el método ecléctico racionado es que deja que el crítico haga decisiones más atrás, como dijimos antes, del tiempo donde hay evidencia documental que nos deja ver. Y en el libro hay una discusión en la página 82 al 87 que habla de eso. Y también puede proveer ayuda adicional donde la evidencia externa está dividida casi a la mitad. Si tienes 10 manuscritos que están a favor de esta variación, 11 manuscritos que están a favor de la otra, sí, pues esta tiene uno más, pues le vamos a dar. No, sabes que pues 10 a 11 es una división, vamos a tener que tomar más en cuenta. Y son de la misma edad y no todo lo demás lo hacemos, ahora tenemos esto. Y no hay mayoría de manuscritos, es la que vale, ¿no? Bueno, en el caso de los que van al bizantino, muchos se determina en mayoría. El problema de la mayoría es que, vamos a tomar un ejemplo, tú tienes aquí, Pablo escribe y le manda una copia al manuscrito, se hacen 2 copias y una copia se manda a Iglesia A y la otra se manda a Iglesia B. Iglesia A es una de esas iglesias un poco laid back, un poco relajados, donde pues vamos a hacer una copia o 2. Iglesia B es una de esas iglesias tipo A, donde... Living by faith. No, Living by Faith es una de las otras.